¿Qué tal, jóvenes? Me da gusto saludarles. Bueno, vamos a continuar pues con nuestro proceso. Acordémonos que hay una calendarización de actividades que debemos ir cubriendo. En ese sentido, pues vamos hemos venido hablando sobre el tema de ondas. Hablábamos sobre las ondas mecánicas, las ondas longitudinales, transversales, las ondas sísmicas. Hablábamos luego sobre los fenómenos de luz y fenómenos del sonido. Con esta simulación que voy a explicarles ahora, quisiera dejar claro estos dos fenómenos que son la refracción y la reflexión, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar entonces. Hemos dicho que la reflexión es el fenómeno mediante el cual el ángulo de la luz incidente, de la luz que nosotros emitimos, es igual al ángulo de la luz refractada, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta es la simulación de un puntero, ¿verdad? Sí. Si nosotros emitimos un haz de luz, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos en el aire, acá caja el aire y aquí agua, ¿verdad? Entonces vamos a medir los ángulos y eso nos va a permitir a nosotros saber si efectivamente es un efecto de refracción o un efecto de reflexión. Si los ángulos son iguales, reflexión. Si los ángulos son diferentes, refracción. Veamos. Voy a ubicar acá, ¿verdad? Que la línea punteada, que es mi eje Y, coincida con el 0. Y quiero ver acá. Vamos a bajar esto un poquito. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Que el 90 coincida con mi eje X y que el 0 coincida con mi eje Y, ¿verdad? La línea punteada. Entonces, si nosotros medimos, pues básicamente lo que nosotros encontramos es quizás lo siguiente. Veamos. En el aire, ¿verdad? Vamos a suponer que este eje X, digamos, es en el caso un espejo, estamos incidiendo una luz y se va a ver reflejada, ¿verdad? Entonces, si nosotros medimos este ángulo, ¿verdad? Desde acá, desde esta luz roja más intensa hasta el eje Y, nosotros andaríamos midiendo un promedio de unos 30, aquí 60, 40, 50, unos 45, 46 grados. Veamos hacia el otro lado. 30, 40, 45, más o menos unos 46. Quiere decir entonces que en este caso el ángulo con el que incide el haz de luz es igual al ángulo con el que se refleja ese haz de luz. ¿Ya? ¿Verdad? Ahora, vean cómo cambia en el caso del agua. Por eso en estos cuadros que están aquí a la derecha yo puedo moverlo, ¿verdad? Si yo me ubico acá en el aire, vean cómo cambia. Si donde yo estoy emitiendo no sea un espejo, sino que sea un vidrio, pero sigue la proyección en el aire, es decir, la proyección sigue en el aire, vean cómo va a cambiar. Quiere decir que este ángulo de incidencia debe ser igual a este ángulo de reflexión. Veamos, aquí nos marcaba aproximadamente 30, 35, 40, 45, unos 47 grados, 46, 47. Veamos hacia abajo, 30, 40, 45, 46, 47. Puedo asegurar que si esta línea horizontal fuese un espejo, fuese un vidrio, entonces el efecto sería vidrio, aire, aire, entonces los ángulos van a ser iguales. Pero si yo apunto con el láser sobre una pecera, podemos verlo, ¿sí? Entonces ya no va a ser aire donde yo estoy reflejando, sino que lo voy a reflejar en agua. Ya me cambió el color, ¿verdad? Entonces obviamente aquí el ángulo va a ser menor.
Entonces aquí yo puedo tener los dos efectos en la misma ilustración, ¿ya? Si nosotros vemos, si fuese un espejo, entonces voy a reflejar este haz de luz y ya vi que los ángulos son iguales. Ahora, si yo voy a incidir mi haz de luz sobre agua, entonces como son medios diferentes, entonces los ángulos van a variar. Entonces puedo decir que si son medios iguales, entonces el efecto que se genera es un efecto de reflexión. Pero si los medios son diferentes, entonces voy a tener un efecto de refracción. ¿Ya? Ok, ¿qué pasaría si fuese agua? Si nosotros estamos adentro de una piscina y ahí emito luz con un puntero láser. Como estamos en el mismo medio, ¿verdad? Veamos más o menos el ángulo. Si nosotros medimos 30, 35, 40, 45, 46. Veamos abajo, 30, 35, 40, 45, 46. Quiere decir que si yo emito luz, el haz de luz, sobre un mismo medio, entonces los ángulos deberán de ser iguales. Pero si los medios son diferentes, entonces los ángulos cambian. Tengo otra conclusión entonces de esto, de que si el haz de luz yo lo emito sobre el mismo medio, entonces como los ángulos van a ser iguales, es un efecto de reflexión. Pero si lo hago sobre medios diferentes, entonces va a ser un efecto de refracción. Ok, bien, veamos qué pasaría en el caso, voy a cambiar el de arriba, veamos qué pasaría si arriba fuese vidrio, ¿verdad? Entonces, y abajo fuese agua. Vean cómo va a cambiar. Es un cambio drástico del ángulo. Arriba siempre me va a quedar unos 35, 40, unos 46, 47 grados, pero abajo me quedo casi los 60 grados, los 55 grados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? De que acordémonos que en el caso del espejo nos permite tener una incidencia mayor, ¿verdad? Precisamente porque hace un reflejo de luz, ¿sí? A diferencia del agua, ¿verdad? Que pareciera de que ahí simplemente es como una prolongación del efecto de luz que nosotros estamos viendo. Bien, veamos ahora el caso, si yo pongo arriba aire y abajo ponemos vidrio. Arriba me va a quedar un ángulo promedio de unos 46, 47 grados. Y abajo en el vidrio pareciera que me queda un ángulo exacto de 30. ¿Qué quiere decir entonces? De que en este caso, como son medios diferentes, los ángulos cambian. Y si el ángulo que incide es mayor que el ángulo reflejado, entonces estoy hablando de un fenómeno de refracción. Bien, creo que con eso nos queda claro lo que es esos dos fenómenos, ¿verdad? La reflexión y la refracción. Pero cuando hemos hablado de luz, hemos hablado por ahí de los fenómenos electromagnéticos, de las ondas electromagnéticas. Partiendo de eso, entonces vamos a hablar ahora de lo que son los prismas, ¿sí? Veamos lo que pasa aquí en la parte de abajo. Me aparecen varias figuras y aquí aparecen los lentes cóncavos y convexos. Y esto de alguna manera me va a permitir identificar qué pasa con la distorsión de la imagen cuando nosotros reflejamos un haz de luz sobre esto. Veamos el caso de un prisma. Si yo pongo un prisma, vean lo que va a pasar. Estamos en el aire, ¿verdad? Este es un entorno aire. Un entorno aire, porque es como este por donde lo hacemos, ¿verdad? Si estamos en una mesa y ponemos por ahí un prisma y entonces generamos ese entorno. Ok, veamos. Si yo emito ahora un haz de luz, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Estoy en el aire, ¿verdad? Estoy en el aire. ¿Ok?
Bien, ¿qué pasa con la combinación de colores? Vean, aquí me da esta posibilidad la simulación de ir cambiando la tonalidad del color, porque cada tonalidad tiene un rango dentro del espectro electromagnético. Entonces veamos cómo cambia. Si voy del morado al rojo, vean ustedes que de alguna manera va a ir cambiando el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado. ¿Sí? Más hacia abajo, en el rojo va más hacia arriba. ¿Ok? Bien, veamos ahora si ya no es un prisma, sino que ahora voy a colocar un trapecio. Vean ustedes que pareciera de que en el trapecio, por la forma de la figura, pareciera que el ángulo de reflexión es menor y de alguna manera no inclina tanto el haz de luz. Veamos qué pasa cuando yo paso al morado. Pareciera que no hay mayor cambio, es un cambio bien mínimo del ángulo, ¿verdad? ¿Qué me lo da eso? Me lo da la figura. Veamos ahora otra figura. Veamos el caso de un cuadrado. Recto. Ahora veamos a lo largo del espectro electromagnético, si paso de rojo a morado. Ok, si nosotros vemos, prácticamente no cambió absolutamente nada el haz de luz sobre un cuadrado. Veamos ahora, vamos a apagarlo, lo vamos a ver ahora sobre un círculo, ¿verdad? Y veamos lo que pasa. Pareciera que ahí estamos en línea recta, ¿verdad? Ahora vamos a moverlo a lo largo de esta variedad de colores y veamos qué va pasando. ¿Hay cambios? No. Quiere decir que los cambios únicamente se generan en el triángulo y en el trapecio por la forma de la figura. Es decir, al pasar dos lentes, prácticamente estoy pasando dos medios, entonces alguna incidencia va a haber en el ángulo del efecto de luz reflejado, ¿verdad? Veamos ahora el caso de los lentes cóncavos y convexos. Veamos. Ahora voy a cambiar la tonalidad y pareciera que no hay ningún efecto. Muy similar quizás al comportamiento del círculo. Y es más que obvio, porque prácticamente este tipo de lentes se está convirtiendo por la forma que nos presenta como en medio círculo, ¿verdad? Entonces, donde incide es similar al círculo, ¿verdad? Pero donde se refleja es un lente plano. Veamos ahora el último de los casos. Pareciera que no hay mayor cambio. Veamos ahora si el haz de luz no es solamente uno, sino que fuesen varios. Si nosotros vemos, pareciera que se va ampliando y también tiene que ver, veamos, la distancia desde donde nosotros estamos emitiendo el haz de luz hasta donde se encuentra este medio. ¿Vea? ¿Qué pasa si yo acerco más? Entonces se amplía, digamos, la visión. Este es el efecto propio de las lámparas, ¿verdad? El foco no debe estar tan lejos del lente, del vidrio que nosotros vemos de la lámpara. Entre más lejos esté, si el foquito de la lámpara estuviese más adentro, va a pasar esto. Nos genera poca luz, menor rango de visión. Pero si yo acerco, ok, entonces, miren, me da un mayor ángulo de visión. ¿Okay? Por eso es que los focos van muy cercanos al lente. ¿Okay? De tal manera que nos brinda, si estamos así, ¿ve? Nos brinda inmediatamente un mayor rango de la visión que la persona pueda tener. Bien, nos quedamos hasta acá, jóvenes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.